Reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. When the time for Pentecost, Al llegar el día de Pentecostés, they were all in one estaban place. todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Then there appeared Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, which parted, que se repartían posándose encima de cada uno. all filled. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Now there were devout Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, because each one, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. they were all astounded. Enormemente sorprendidos, preguntaban, Are not all? ¿no son galileos todos esos que están hablando? Then how does each Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Medes? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. As well as travelers, Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar en de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Lord, send out your Spirit Ven, and renew the face of ven Espíritu Santo y repuebla la faz de la tierra. Lord, send out your Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Bless the Lord, Bendice, alma mía, al Señor. Lord my God. Dios mío, qué grande eres. How many are ¿Cuántas son tus obras, Señor? the earth is La tierra está llena de tus criaturas. Lord, send Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. you take away their breath, Les retiras el aliento y expiran turning to the dust. y vuelven a ser polvo. You send forth your Envías tu aliento y los creas and you renew the y face. repueblas la faz de la tierra. Lord, send Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. May the glory of the Lord last. Gloria a Dios para siempre. May the Lord Goce el Señor con sus obras. may my thought Que le sea agradable mi poema rejoice. y yo me alegraré con el Señor. Lord, send Señor, your Spirit envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra.
reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, who are in the los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pero si viven según la carne, van a la muerte. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese mismo espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Verbum Domini. Spiritus et imite celitus lucis tuae radium veni pater pauperum veni dator munerum veni lumen cordium Consolator optime, dulcis hospes anime, dulcere refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletus solatium. O lux beatissima, replicodis intima, tuorum fidelium. Sine tuo lumine, nihil est in homine, nihil est in oxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est sacium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium, datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium, da virtutis mentritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ven, Espíritu Santo, your faithful llena los corazones de tus fieles in them the y enciende en ellos la llama de tu amor. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. On the evening of that first day of Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. when he had said Y this, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. the disciples Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesus said to them, Jesús repitió, paz a ustedes. as the Father Como el has Padre me ha enviado, así también los envío yo. and when he had said, Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, receive the Holy Spirit. reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Are retained. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. The love of God has been poured into us. El amor de Dios ha descendido sobre nosotros por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Romans 5:5 Romanos 5:5. invokes imageries of Invoca imágenes baptism, de about water being bautismo, de agua que es vertida en nosotros, of God los dones poured into de us. Dios vertidos en nosotros, en nuestras almas, Gifts that the estos dones que el Señor desea avivar, hearts. encender llamas en nuestros corazones. At every moment in salvation history, En cada momento en la historia de la salvación, el Espíritu de Dios obra. beginning Desde el mismo principio en el Génesis hasta el mismo final en el libro del Apocalipsis. it is the Spirit of God Es el Espíritu de Dios que obra in creation, en la creación, después de la caída, in recreation, en la recreación, en la redención and in sanctification. y en la santificación. And that includes you Y eso nos incluye a todos nosotros también. single person on the Cada persona sobre la faz de la tierra. If we are sanctified, Si somos santificados, gift es God most por el don de Dios el Altísimo. Spirit, one of his names, Es lo que el Espíritu Santo es uno de sus nombres. gift of Donum Dei, don de Dios. call the Holy Spirit the También le llamamos al Espíritu Santo el dedo de Dios. El dedo de Dios, el Altísimo. finger of God upon. El dedo de Dios sobre nosotros. There are many beautiful traditions in the church. Hay muchas tradiciones hermosas en la iglesia. A lo largo de 2000 años de experiencia cristiana viva, Stir us up into flame. que encienden nuestras llamas Remind us y of nos recuerdan the tongues of fire that were las lenguas de fuego que fueron enviadas sobre los apóstoles, because we are sensible creatures. porque somos We criaturas take in con sentido, senses. razonamos.
adquirimos conocimiento a través de nuestros sentidos. And some of these Así que traditions, en estas tradiciones, first of all, me gustaría compartir con ustedes hoy, primero que nada, una de las tradiciones que se remonta a la Basílica de San Pedro, donde solían hundreds soltar cientos de palomas, literalmente, en la Basílica de San Pedro, y solían red atar to their legs, cintas rojas en sus piernas, en sus patitas, you can imagine como símbolo de las llamas de Dios. Si se pueden imaginar estas palomas volando en la basílica y colgando de ellas fire. That would lenguas de color rojo, lenguas de fuego. great excitement. Ver eso causaría gran entusiasmo en nosotros, algo dentro de nosotros, algo ardería dentro de nosotros. San Pablo ofrece la imagen en sus escritos de atizar las llamas del don de Dios que nos ha sido impartido. Another beautiful tradition, Otra hermosa tradición Pantheon, es en el Panteón, que tiene cerca de 2000 años de antigüedad. Es uno de los edificios más antiguos que aún se encuentran en pie en Roma it is reinforced y by a solid concrete está reforzado por un domo de concreto sólido feet in diameter. de 142 pies de diámetro, el domo. And this dome Y este domo place that was en dedicated cierta época fue un lugar dedicado a la adoración de todos los dioses paganos. Christianity Pero cuando el cristianismo over and vino converting the hearts y empezó a this convertir los corazones de la gente, este monumento a la adoración de los dioses paganos fue convertido en iglesia to worship the one true God. para adorar al Dios único y verdadero, un solo Dios en tres personas divinas. Church is called Y ahora esta iglesia es llamada Nuestra Señora de los Mártires. to this day it has Y hasta el día de hoy large aún tiene un circle, the very gran círculo abierto de on the un feast diámetro of Pentecost en la cima de la iglesia, y en la fiesta de Pentecostés desde el séptimo siglo, al final de las misas, se lanzaban pétalos desde este círculo y se cuenta que 10,000 red roses algunos sumaban hasta from the roof of this circle, 10.000 rosas que eran lanzadas desde la cima del círculo, probablemente estimando un número de 60.000 pétalos de rosa que caían covering the y faith, cubrían a los fieles the symbol of como símbolo Spirit being del Espíritu Santo descendiendo sobre los in fieles. the early church. They would Incluso en la iglesia primitiva solían encender little pieces of cloth on fire, pedacitos de drop tela down y los solían dejar caer sobre faithful. I'm los sure fieles. Estoy seguro que probablemente se apagaban a mitad del camino en su caída, pero your mind imaginen esto, stirs something esta imagen. claim about the reality of Esto place atiza algo acerca de la realidad de lo que ocurrió en Pentecostés, cuando las lenguas de fuego descendieron sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María. and that same reality of the Y gift esa misma realidad del don del Espíritu Santo, el Señor quiere impartir eso a cada uno de sus fieles hasta el día de hoy. and I should say that this tradition is Y debería decir que esta tradición continúa many places. en muchos lugares. St. John Cantius and San Juan Chicago, Cancio en Chicago, they started it about 7 or 8 years ago. lo hicieron hace como 6 o 7 años atrás. El párroco no le dijo a sus fieles que iba a suceder, Somebody crawled up onto the pero alguien se subió al tejado, a los andamios, mass, y al final de la misa handful empezaron a lanzar puñados de rosas. La gente rose petals. quedó cubierta literalmente con pétalos de rosa. Father Jared Beck, who was Y nuestro pastor propio of the padre, Jared Beck, Paul down in que es Birmingham, párroco de started la the same tradition. Catedral de San Pablo en Birmingham, He's continued comenzó la misma tradición el año pasado y estará continuándola este año en la misa de las 11 Alabama. en Birmingham, Alabama. And seeing pictures Y of the event that happened last year,
Al ver las fotos del evento que ocurrió el año pasado, al ver la forma en que la gente reaccionaba, incluso en especial los niños pequeños, of an awe. There's something of había un sentimiento de maravilla, de asombro en estos niños people, e incluso en los adultos. something very Algo mysterious. muy misterioso acerca Red rose de los pétalos de rosas rojas que en especial love evocan God el amor de Dios poured into us. que desciende sobre nosotros. There's also something very Y también hay algo muy roses. significativo acerca de las rosas. En The stems of los roses tallos de las have rosas thorns. tienen espinas And this could, y if we read into it a little bit, si could nos symbolize adentramos un the poquito, thorns of our lives, puede simbolizar las espinas en nuestras vidas, the rough patches of our lives. las Sometimes dificultades en nuestras vidas. go A into veces rose cuando bush, pick a rose, we might get pricked a little bit, entramos a un rosal y sacamos una rosa, nos podemos kind of pull back. arañar un poquito y podemos retirar la mano. Sé que esto sucede cuando los niños van y tratan They de want to jump in, meter la mano en un rosal, tratan de saltar y get burned Pero- really quick. muy rápidamente salen huyendo. A rose bush, they're going to feel the effects Si of the saltan thorns. encima de In un our own rosal, lives, we all van a feel sentir los the efectos de effects las of espinas. Y en nuestras propias vidas in our lives, sentimos the los effects efectos of del our pecado en fallen nuestras human vidas, nature. el efecto de nuestra Even propia after naturaleza caída, incluso Even después after we've del received bautismo, incluso después de haber recibido el don de Dios and that we've been cleansed of y original de haber sin, quedado lavados del pecado and that original, we've received sanctifying grace, incluso después de haber recibido la gracia santificante, the faith, hope, recibimos los fe, esperanza, fe y amor, the gifts of los dones wisdom and de knowledge, sabiduría y understanding, conocimiento y counsel, entendimiento y fortitude, consejo, piety, fortaleza, fear of the piedad Lord. y temor del Señor. And also, when we Y live también our cuando lives as vivimos Christians, nuestras vidas como cristianos, the gifts of the Holy Spirit, los dones del Espíritu Santo han de producir los frutos del Espíritu so Santo. the Holy Spirit is like De the manera que el Espíritu Santo es como la savia que corre por dentro del árbol. La savia que corre por dentro del árbol produce in the spring leaves en la primavera hojas, on a tree. fruto en el árbol. So too in our own Y lives, también en nuestras propias vidas, el don del Espíritu Santo es esa savia que produce los frutos del Espíritu Santo. So if we look at our own lives, Así que si miramos nuestras propias vidas the operation of God, y vemos la obra de Dios en nuestras vidas, we see vemos peace, paz, joy, patience, alegría, paciencia, generosity, modesty, generosidad, modestia, control propio, castidad, along with the many other fruits junto con los muchos otros frutos que se mencionan St. Paul's letter to the en la carta de San Pablo a los Gálatas en especial. And also, Y we también, want to really si know queremos if the realmente Holy Spirit is saber si el Espíritu operating in Santo our lives, we obra are en nuestras vidas, living the spirit of the Beatitudes. estamos viviendo el espíritu de las bienaventuranzas. Blessed are the poor, Bienaventurados los pobres, blessed are the meek, bienaventurados los mansos, blessed are those who are bienaventurados shall be comforted. los que lloran porque recibirán consuelo. It's a very interesting beatitude. Es una bienaventuranza muy interesante. Bienaventurados los que lloran. We can read that, of course, Podemos when we leer eso, mourn, por supuesto, cuando lloramos, especially after mourning. en especial después de llorar la muerte de un ser querido. The Lord will comfort us. El Señor ha de The Lord consolarnos. will be with El us Señor in estará our con lives nosotros after en nuestras losing tribulaciones, someone después that de we perder a alguien a quien love. amamos. Hurts Y from a duele. human perspective. Desde una perspectiva humana, es doloroso, But the gift of God pero el don comforts de us Dios in our nos weakness, consuela en nuestra debilidad, comforts us in our nos loss. consuela en nuestra pérdida. Blessed are those who mourn Bienaventurados los que lloran también significa bienaventurados aquellos que lloran for their sins. por sus pecados. Blessed are those who mourn Bienaventurados los que lloran of
of their weakness, por sus debilidades, of their sinfulness. Saint Francis, por sus pecados. Se cuenta que San Francisco literalmente al final de su vida perdió la vista because he cried so much de tanto llorar sins por sus pecados, over the life that he had lived. por la vida que había vivido. He realized who God Se was. daba cuenta de quién es Dios He realized that he y se daba cuenta que él no the gift of salvation that had been given. estaba cumpliendo con la medida del don de salvación que le había sido concedido. Así que literalmente solía llorar por sus pecados. Bienaventurados los que lloran. Back to the first one. Blessed are De those vuelta a la primera. Bienaventurados poor in los pobres de Look espíritu. at that Si examinamos esta bienaventuranza specifically in específicamente the en Greek translation. la traducción It would read something griega, like this. diría algo Blessed are así: those who are bienaventurados poor in los que son respiration, pobres en for the kingdom of respiración, God is pues theirs. el reino de Dios es de ellos. Blessed are En those otras palabras, bienaventurados realize that los their que se dan cuenta breath que su comes from God. siguiente aliento proviene de Dios. Do we really realize that? ¿Realmente nos damos cuenta de ello? The Holy Spirit in His El operation Espíritu Santo en su operación nos ayuda a darnos cuenta que next breath comes from God. nuestro That we have that is good siguiente aliento, nuestro siguiente hálito proviene de Dios. Todo lo que es bueno proviene de Dios en las alturas, que Él desea hacer descender sobre nosotros. gift of God, the El don finger de of Dios, God. el dedo de Dios en las alturas. Another tradition in the Otra Maronite tradición en la liturgia maronita que muchos católicos, participate in, specifically en los que muchos católicos participan, en especial los católicos libaneses, before they are justo baptized. antes de ser bautizados, What they do is lo que hacen es at the pool of water, en la pileta de agua, fiery coal, toman un and they put the carbón fiery encendido coal y into meten el the carbón water encendido dentro del agua. before Justo the liturgy of baptism. antes de la liturgia del bautismo, si se pueden imaginar un Stuffed down into gran pedazo de carbón encendido metido en el agua, is going to sizzle a lot. And it's va a silbar mucho, va a causar que nuestros sentidos stirred into flame. sean encendidos en llamas, All in a wonder of un what sentido de asombro, de maravilla place in our por soul. lo que va a ocurrir en nuestra alma. Si pensamos Coal being dropped into water. si nos imaginamos en un carbón Awesome. metido en el agua, si pensamos que es algo grande y poderoso, imagínese cuándo más el don de Dios es, Do you think cuánto más grande es el don de Dios cuando entra en nuestros corazones. ¿Piensan que es menos poderoso acaso? it's even more powerful Es incluso más poderoso when we call upon, cuando whenever we call llamamos upon al Espíritu Santo. Cada vez que llamamos al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, Santo. Come, Holy Spirit. ven Espíritu Santo. You can be guaranteed that the Holy Spirit will. Tienen la garantía de que el Espíritu Santo va a venir. Many saints say. Cuentan muchos santos. When we say, Come, Holy Cuando Spirit. decimos ven Espíritu Santo, ven. Speaking of this Y analogy, hablando de esta analogía del agua, water is the greatest el agua es symbol of the Holy el Spirit. símbolo más grande del Espíritu Santo. Salvation Es history. símbolo de la historia de la salvación desde el When we principio mismo. were in our mother's Cuando womb, estamos en el we vientre were materno, surrounded by water. estamos rodeados de agua. Water was our comfort. El agua fue nuestro consuelo, Say it was nuestro our confort. safe zone, Se puede decir zone. nuestra área segura, nuestra zona de confort. For 9 months we Durante 9 meses vivimos, breathed incluso respiramos water agua in our mother's wombs. en el vientre materno. And then we're born. Y luego nacemos. Why do you think we are Y luego, lying so much? ¿Por Because qué piensan que lloramos tanto? cast out of Porque somos sacados de nuestra atmósfera we're not breathing in que water conocemos. anymore, we're Ya no breathing in estamos air. respirando agua, estamos respirando aire. Baby is Así que gasping, is crying El bebé está
The baby is not used tratando de respirar, está llorando porque el bebé ya no está recibiendo más esa agua. And in God's plan, if Y en el water plan de is Dios, part of our si el agua es natural birth, parte de nuestro nacimiento natural, in God's plan of el salvation, plan de Dios y la salvación es parte de nuestro rebirth. renacimiento espiritual también. When we're baptized Cuando somos with bautizados the Holy Spirit and con el fire Espíritu in our Santo baptism, en el fuego, that's en what nuestro truly bautismo. happens at Eso es the lo que baptism. realmente ocurre en nuestro bautismo. We're baptized Somos with the Holy bautizados Spirit and con el fire. Espíritu We may Santo not en see fuego. what is true, Puede que no veamos lo que realmente está sucediendo en nuestro bautismo, but through signs, pero a través de las señales, water being señales poured razonables, and el agua Holy Spirit es vertida y la obra del Espíritu Santo, the Holy Trinity la at work Santísima in our Trinidad, souls, obra en nuestras we are almas, changed. quedamos cambiados. We are made one with God. We are made Nos unimos a Dios, children nos by convertimos en sus adoption. hijos por adopción. And adopted sons of God, Y los hijos adoptivos de Dios, hijos e hijas adoptivos de Dios, son sons and daughters of God in the order of hijos grace. e hijas de Dios en el orden de la gracia, de la misma manera que lo fue Jesucristo por su naturaleza propia. As the Father loves me, so Así como el I Padre me ama, yo los he amado a ustedes. When somebody is taken in Cuando alguien es by adoption, admitido en una familia mediante la adopción, the reciben they are la heredad, reciben they are just as much su derecho de nacimiento, for a daughter tienen los mismos derechos de hijos o de hijas por adopción que un niño que haya nacido nature to parents. a través de la naturaleza. Parents who adopt a Los child, padres que adoptan a un niño o niña miran a su hijo adoptivo, that's their own child. es As if that su hijo child propio, is a child como si of ese their hijo flesh. fuese hijo de su carne. And you even E hear incluso stories about uno escucha this, historias acerca that de esto, as de que a child is adopted, cuando un niño es adoptado, they even begin to take on traits of their incluso parents. empiezan a Sometimes they adquirir las características de sus padres, incluso empiezan a lucir como ellos porque están You tan wouldn't even cerca know de ellos that todo el a tiempo. child is adopted. Uno ni siquiera se daría cuenta, incluso si el hijo es adoptado. But even more so, they begin Pero incluso más aún, the traits empiezan when parents a teach their adquirir las children características cuando sus hijos les enseñan, faith, cuando hope, los padres le enseñan a sus hijos las virtudes, la fe, esperanza, el amor, la prudencia, la justicia, fortaleza y temperanza. gifts of God Esos son los dones de Dios, el Altísimo, that God wants to impart que Dios quiere on us. impartirnos. We are sons and daughters by Somos adoption, hijos e hijas not por by la adopción, slavery, as no por Paul says in his letter. servidumbre, como dice San Pablo en su carta a los romanos. We are incorporated into God. Somos incorporados en Dios mediante la adopción. That does not mean we Y are eso no quiere any decir less que sons somos and menos daughters of God, hijos o hijas de Dios, as if a child being adopted is any less. como si un hijo adoptivo fuese menos hijo en la familia, no. They are just as much a son and daughter of God by adoption Son hijos e hijas de Dios by flesh. igualmente por adopción que si lo fueran por la carne. The Spirit of God wants to dwell El in our Espíritu de Dios quiere morar en nuestros corazones. I'd like to pray a prayer Me gusta rezar una oración praying que hemos estado rezando leading up to Pentecost. antes de Pentecostés. Y esto es Here present, a nombre de ustedes aquí que están presentes y de nuestros televidentes en especial. and I think of those Y pienso who are en in aquellos que prison, ahora están en prisión, those perhaps who aquellos que quizás feel confined by your cell, están confinados por su celda y quizás sienten que the world has forgotten el mundo about you, that se ha God olvidado de ustedes, forgotten about que you. Dios se ha olvidado de ustedes. We pray this, I pray this, Rezamos esto, yo rezo esto por aquellos que se encuentran en sick, cama, suffering, que están enfermos, sufrientes, en hospitales, asilos de ancianos, pray en this casa. for everybody. Y rezamos esto por todo el mundo. One saint, Y un santo específicamente, Saint John Vianney, said, San Juan Vianney, "Whenever dice que cada vez you que
stale in our faith, whenever Nos estancamos en nuestra fe. less Cada vez que somos un poquito menos fervorosos en nuestra fe, to call upon the Holy Spirit, hemos de even pray a novena of the Holy Spirit. invocar al Espíritu Santo e incluso rezar una novena al Espíritu Santo. Si sentimos que nos estamos entibiando en nuestra fe, We're to pray and to ask hemos de orar y pedir al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, to renew us, que nos renueve, us into flame. que encienda nuestras llamas. Prayer on Así behalf que rezo esta oración en nombre de listening and aquellos que nos escuchan y nos miran, you here en today. nombre de todos ustedes aquí el día de hoy. Es un acto de consagración al Espíritu Santo. On my knees before the great Sobre mis rodillas, ante la gran muchedumbre de testigos celestiales, soul and body, me ofrezco en cuerpo y alma a ti, Espíritu Santo de Dios. I adore the brightness of Adoro la brillantez de tu pureza, the unerring keenness of your justice. la agudeza infallable de tu justicia y la podería de tu amor. Eres la fortaleza y la luz de mi alma. In you I live En and ti vivo y me muevo y termino. never to grieve you Deseo by nunca herirte por la infidelidad a la gracia. Rezo con todo mi corazón para mantenerme alejado del más, incluso pecado más pequeño contra ti. Cuida todos mis pensamientos y concede que yo siempre and listen busque tu luz y escuche tu voz. follow your gracious y inspirations. Siga tu inspiración. Cling to you and give Me aferro a myself ti to you, y me entrego a ti. and ask you by your compassion, Y te pido por tu compasión que me cuides en mi debilidad, holding the pierced feet of Jesus sosteniendo and looking los at his pies body, atravesados de Jesús y mirando sus 5 llagas in his precious y blood, confiando en su preciosísima sangre adoring his open y side. adorando su costado abierto y su corazón. Implore you, adorable Te Spirit, imploro, of my Espíritu infirmity, Santo, socorro de mi so to debilidad, keep me que me mantengas en tu gracia, I may never sin para against que yo nunca peque contra ti. Give me grace, O Holy Concédeme Ghost, la gracia, Espíritu Father Santo, and the Son, Espíritu del Padre y del say Hijo, to you always and everywhere, decirte siempre y "Speak, en todo lugar, háblame, Señor, servant pues heareth." tu siervo Amen. te está escuchando. Amén.